El sonido del reloj de pared en el salón marcaba cada segundo con una solemnidad que ya conocía de memoria. Las 3 de la tarde, la hora en que el mundo parecía detenerse en mi pequeña casa, justo antes de volver a la vida, y hoy era el primer sábado del mes, el día en que Javier venía a visitarme. A mis 65 años, viviendo en la misma casa donde crecí, había aprendido a distinguir los sonidos que anunciaban las cosas importantes. El chirrido del portón del jardín, los pasos sobre las baldosas gastadas, el timbre que sonaba siempre 2 veces. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me sequé las manos en el delantal, el mismo que usaba desde hacía 10 años, y respiré hondo. El aroma del cocido que llevaba preparando desde la mañana llenaba cada rincón, una mezcla de chorizo, morcilla y verduras que era el plato favorito de mi hijo desde que era un niño. Había gastado casi todo el dinero que me quedaba para la semana en los mejores ingredientes del mercado, pero no me importaba. Ver la cara de felicidad de Javier al probar mi comida era la mayor riqueza que podía tener. El timbre sonó, exactamente 2 veces. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Corrí hacia la puerta, alisándome el pelo canoso con una mano, y la abrí con la mejor de mis sonrisas. ¡Mamá! Javier me rodeó con sus brazos fuertes. Siempre había tenido esa sonrisa perfecta, la misma que ponía cuando de pequeño me enseñaba un dibujo del que se sentía orgulloso. Ahora era un hombre de negocios, vestido con un traje elegante que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en 6 meses. Sus zapatos de cuero brillaban tanto que podía ver mi reflejo borroso en ellos. «Hijo de mi vida, qué alegría tenerte aquí», le dije, dándole un beso en la mejilla y aspirando el aroma de su loción cara, tan distinta al jabón de toda la vida que yo usaba. «Pasa, pasa, que la comida ya casi está». Detrás de él, como una sombra silenciosa, entró Isabela, mi nuera. Sostenía en sus manos una bolsa de una tienda de lujo en lugar del habitual ramo de flores. Llevaba un vestido de seda color marfil que parecía flotar a su alrededor y sus uñas, largas y rojas, parecían garras delicadas. Me dio un abrazo que se sintió frío, casi como una obligación. «Feliz sábado, Elena», dijo con esa voz melosa que nunca me había terminado de convencer. Había algo en su mirada, una especie de cálculo constante que siempre me ponía en alerta. Nos sentamos en el salón, sobre los mismos sofás de terciopelo gastado donde Javier había aprendido a leer, donde había estudiado para sus exámenes de la universidad y donde, hacía 5 años, me había anunciado que se iba a casar con Isabela. Los muebles eran viejos, pero los cuidaba con esmero. Cada cojín en su sitio, cada superficie libre de polvo. A pesar de que ya no podía permitirme los productos de limpieza caros de antes, me las arreglaba con vinagre y bicarbonato, como me había enseñado mi madre. Javier se acomodó en el sillón principal, el que había sido de su padre antes de morir. Su mirada recorrió la habitación, y por un momento pareció nostálgico, pero luego su expresión cambió. Ya no era el hijo cariñoso que acababa de llegar. Ahora había una seriedad en su voz que me provocó un nudo en el estómago. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». Isabela, sentada a su lado, se quedó muy quieta, casi sin respirar. «Dime, hijo. Sabes que puedes contarme lo que sea». Javier me miró directamente a los ojos, con esa intensidad que había heredado de su padre. «Quería asegurarme de que estás bien, de que no te falta de nada. ¿Estás contenta con los 500 euros que te mando cada mes, mamá?» El mundo se detuvo. 500 euros. Cada mes. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco lejano, incomprensible. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. 500 euros. Si yo hubiera recibido esa cantidad, mi vida sería otra. No tendría que ir a la parroquia de San Juan cada martes a recoger la bolsa de comida de Cáritas. No tendría que contar cada céntimo antes de comprar el pan. No tendría que pedirle a don Manuel, mi vecino, que me ayudara a pagar la factura de la luz cuando se me acumulaba. «¿Cómo has dicho, hijo?» Mi voz salió como un susurro tembloroso. «Los 500 euros mensuales, mamá. Te los he estado mandando religiosamente desde hace casi un año. Quería asegurarme de que vivieras cómoda, que pudieras darte algún capricho».
Javier sonreía, orgulloso, como si esperara que le diera las gracias con lágrimas en los ojos. Pero yo no entendía nada. Javier, dije despacio, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir con una fuerza dolorosa. Hijo, yo no he recibido ningún dinero tuyo. La sonrisa se borró de su rostro al instante. ¿Cómo que no has recibido dinero? Mamá, yo te doy 500 euros en efectivo el día 5 de cada mes. Isabella se encarga de traértelos personalmente. Mis ojos se desviaron automáticamente hacia Isabella. Su rostro, normalmente pálido y sereno, había perdido todo el color. Ya no tenía esa expresión calculadora de siempre. Ahora parecía asustada, atrapada. Isabella viene aquí cada mes, continuó Javier mirando a su esposa. Me dice que pasáis la tarde juntas, que te entrega el sobre y que siempre estás muy agradecida. Sentí como si un agujero negro se abriera en mi estómago. Isabella me visitaba, sí, pero no todos los meses. Quizás una vez cada 2 o 3 meses, y siempre eran visitas rápidas, incómodas, llenas de silencios y conversaciones triviales sobre el tiempo. Jamás, ni una sola vez, me había entregado un sobre con dinero. Hijo, mi voz temblaba de impotencia. Tu esposa no me ha dado ni un céntimo. Yo vivo con la pequeña pensión de viudedad y con la ayuda de la parroquia. Cada semana, el padre Manuel me trae una bolsa con arroz, legumbres y algo de aceite. Y cuando no llego a fin de mes, mis vecinos me ayudan. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier miró a Isabella con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos se habían endurecido, como cuando era un niño y descubría que alguien le había mentido. Isabella, dijo con una voz que sonaba peligrosamente tranquila. ¿Qué está pasando aquí? Isabella se levantó bruscamente del sofá. Sus manos temblaban ligeramente. Intentó forzar una sonrisa. Ay, Elena, creo que estás un poco confundida. ¿No te acuerdas de mis visitas? Siempre charlamos un rato y te dejo el sobre con el dinero en la mesita de la entrada. Sabía perfectamente que mentía. Mi memoria estaba intacta. Podía recordar cada detalle de cada visita fugaz de mi nuera. La desesperación crecía en mi pecho como una fiera enjaulada. No, Isabella, eso no es verdad. Si yo hubiera recibido ese dinero, mi vida sería muy diferente. Javier se puso de pie lentamente, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Y justo en ese instante, como si fuera una señal del destino, alguien llamó a la puerta. Isabella corrió a abrir, casi agradecida por la interrupción, como si buscara una vía de escape. Cuando abrió, me quedé de piedra al ver al padre Manuel, el párroco de San Juan. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que coordinaba el programa de ayuda de Cáritas para las familias necesitadas del barrio. Buenas tardes, Elena, dijo el padre con su voz amable. Perdona que te moleste un sábado, pero te traigo el paquete de esta semana y quería recordarte que mañana hay misa especial por los enfermos de la comunidad. El padre Manuel entró con una bolsa de tela llena de productos básicos, un paquete de arroz, lentejas, aceite, 1 litro de leche y algunas latas de atún. Era exactamente el tipo de ayuda que una persona sin recursos regulares necesitaría para sobrevivir. Javier miró la bolsa de Cáritas, luego miró al padre Manuel. Después, me miró a mí. Su rostro había cambiado por completo. Ya no había duda en sus ojos, solo una furia fría que me recordó a su padre cuando descubría una traición. El padre Manuel, ajeno al drama que se estaba desarrollando, continuó hablando. Elena siempre es tan agradecida. Es una bendición poder apoyar a nuestros mayores, que con estas pensiones tan bajas a veces no llegan a fin de mes. Isabella se había quedado paralizada junto a la puerta, agarrando el pomo como si fuera un salvavidas. Ricardo cerró los ojos un instante, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, la furia había sido reemplazada por algo mucho peor. Una decepción absoluta. En ese momento, supe que algo se había roto para siempre en nuestra familia. La verdad había salido a la luz, pero el precio de esa verdad iba a ser más alto de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. El padre Manuel se fue después de dejar la bolsa de comida sobre la pequeña mesa del recibidor, ajeno por completo a la tormenta que acababa de desatar. Su despedida fue tan cordial como siempre,
Que paséis un buen fin de semana y cuídate mucho, Elena, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa como el portazo de una celda. El aire en el salón se había vuelto irrespirable, tan denso que parecía que el propio silencio pesaba sobre nosotros. Javier permaneció de pie en medio de la habitación, su cuerpo rígido como una estatua. Su mirada iba de mí a Isabela, y de Isabela a la humilde bolsa de Cáritas, como si estuviera tratando de encajar las piezas de un rompecabezas monstruoso que no podía ni quería comprender. «Isabela», dijo mi hijo, y su voz era un susurro helado que nunca antes le había escuchado, una voz que daba miedo. «Quiero una explicación, y la quiero ahora». Isabela seguía junto a la puerta, con la mano aún en el pomo, como si necesitara aferrarse a algo para no caer. Su rostro había perdido todo su color, y podía ver pequeñas gotas de sudor perlando su frente, a pesar de que la tarde era fresca. «Javier, mi amor». Su voz sonaba aguda, desesperada. «Creo que tu madre está confundida. Ya sabes cómo son las personas mayores. A veces se les olvidan las cosas, mezclan la realidad». Esas palabras me dolieron más que un golpe. ¿Confundida? Yo, que recordaba cada peseta que gastaba, cada favor que recibía, cada día que tenía que decidir entre comprar mis pastillas para la tensión o un trozo de pollo. «Isabela, basta», la interrumpí, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que esperaba. «No estoy confundida. No he recibido ni un solo euro de mi hijo en este último año. Si lo hubiera recibido, no estaría viviendo de la caridad de la parroquia». Javier caminó hacia su maletín de cuero, lo abrió y sacó su teléfono móvil. Sus dedos se movían con una velocidad febril por la pantalla. Podía ver la tensión en sus hombros, en la forma en que apretaba la mandíbula. «Vamos a aclarar esto ahora mismo», murmuró, más para sí mismo que para nosotras. Se acercó a mí y me mostró la pantalla de su teléfono. «Mira, mamá, aquí están. Todas las transferencias, ahí estaban, una tras otra, 12 transferencias de 500 euros cada una, todas dirigidas a una cuenta bancaria que, según él, era mía. ¿Ves, mamá? El 5 de cada mes, octubre, noviembre, diciembre». Siguió leyendo las fechas, pero yo no podía concentrarme. Un pánico terrible empezaba a crecer en mi pecho. «Javier, hijo, yo no tengo esa cuenta bancaria», le dije con dificultad. «Mi única cuenta es la cartilla de ahorros que abrí hace 30 años en la caja del barrio, y ahí, ahora mismo, no creo que lleguen ni a 100 euros». Javier se detuvo en seco, miró la pantalla de su teléfono, después me miró a mí. Finalmente, su mirada se clavó en Isabela. Ella había empezado a retroceder hacia la puerta, como un animal acorralado que busca una vía de escape. «Isabela». La voz de Javier era ahora un silbido peligroso. «¿De quién es esta cuenta bancaria?» Yo no sé de qué hablas, cariño. Tiene que haber un error del banco, una confusión». Pero Javier ya no la escuchaba. Estaba marcando un número en su teléfono. A través del altavoz pude escuchar vagamente la música de espera de un servicio de atención al cliente. «Sí, buenas tardes. Necesito verificar la titularidad de una cuenta a la que he estado haciendo transferencias periódicas». «Sí, por supuesto, puedo proporcionar todos mis datos para identificarme». La conversación duró varios minutos que se me hicieron eternos. Durante ese tiempo, Isabela y yo nos quedamos en un silencio absoluto, pero yo podía sentir sus ojos clavados en mí. Cuando finalmente la miré, vi algo en su expresión que me heló la sangre. Ya no parecía asustada, parecía furiosa, como si yo fuera la culpable de haber destapado su engaño. Javier colgó el teléfono. Se quedó inmóvil un momento, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, me di cuenta de que mi hijo había cambiado para siempre en esos pocos minutos. «La cuenta está a nombre de Isabela Martínez», dijo, con una voz tan fría que parecía venir del invierno más crudo. «Mi esposa ha estado recibiendo cada mes el dinero que yo pensaba que le estaba mandando a mi madre». El silencio que siguió fue total. Ni siquiera se oían los pájaros del jardín, que normalmente cantaban durante toda la tarde. Era como si el mundo entero contuviera la respiración para ser testigo de nuestra tragedia. Isabela finalmente soltó el pomo de la puerta y caminó hacia el centro del salón, pero en lugar de mostrarse derrotada,
Se irguió y me miró con una expresión desafiante que me atravesó como un cuchillo. «Está bien». «Sí», admitió. «El dinero llegaba a mi cuenta, pero no es lo que estáis pensando». Javier se acercó a ella con pasos lentos, deliberados. «Ah, ¿no? ¿No es lo que pensamos, Isabela? Ese dinero era para mi madre. ¿Dónde está?» «Lo estaba guardando para ella», mintió descaradamente. «Quería juntar una buena cantidad antes de dárselo, para que fuera una sorpresa, para que pudiera arreglar la casa o darse un buen viaje. Tengo todo el dinero guardado». Pero yo sabía que eso no era verdad. Había visto cómo había cambiado su estilo de vida en los últimos meses. Los vestidos nuevos cada vez que la veía, las joyas que antes no tenía, el coche deportivo que se había comprado, supuestamente, con un bonus de su trabajo en la galería de arte. «Enséñanos ese dinero», dijo Javier, su voz sin emoción. «Está en casa, en nuestra caja fuerte. Podemos ir ahora mismo a buscarlo». Javier asintió, pero luego se volvió hacia mí. «Mamá, ¿quieres venir con nosotros?» La casa de Javier e Isabela estaba en una urbanización de lujo a las afueras de la ciudad. Un mundo de césped perfectamente cortado, coches de alta gama y silencio artificial. Siempre me había sentido fuera de lugar allí, pero hoy esa incomodidad era diferente. Hoy sentía miedo. Cuando llegamos, Isabela nos guió hasta el despacho de Javier, una habitación con paredes de cristal y muebles de diseño. Con manos temblorosas, marcó la combinación en la caja fuerte empotrada en la pared y abrió la pesada puerta metálica. Dentro había algunos documentos, varias cajas de joyas y un sobre blanco. Isabela cogió el sobre y se lo entregó a Javier. «Aquí está, todo el dinero de tu madre, los 6.000 euros, íntegros». Javier abrió el sobre. Dentro había billetes, sí, pero cuando los contó, su expresión se oscureció aún más. «Aquí solo hay 2.000 euros, Isabela. Faltan 4.000. Bueno, es que tuve que coger un poco para unos gastos imprevistos de la casa, pero pensaba reponerlo antes de dárselo a tu madre. Por supuesto». En ese instante, me di cuenta de que no se trataba solo del dinero. Se trataba del respeto, de la confianza, del amor familiar. Isabela había cogido el dinero que mi hijo me mandaba con todo su cariño y se lo había gastado en ella misma, mientras yo comía gracias a la caridad y pasaba frío en invierno por miedo a la factura de la calefacción. «¿Gastos de la casa?» La voz de Javier fue casi un rugido contenido. «Isabela, ese dinero era para mi madre. Mi madre ha estado viviendo en la pobreza mientras tú te gastabas su dinero en tus bolsos y tus caprichos». «Javier, cálmate. Puedo explicarlo todo». Pero Javier ya no la estaba escuchando. Se había sentado frente al ordenador portátil que había sobre el escritorio, y sus dedos volaban sobre el teclado con una furia controlada. «Voy a revisar todas nuestras cuentas, Isabela. Todas. Voy a ver exactamente en qué te has gastado hasta el último céntimo del dinero de mi madre». En ese momento, vi cómo el rostro de Isabela se transformaba. La máscara de la esposa perfecta, asustada y arrepentida, se cayó por completo. Lo que quedó era algo frío, calculador, sin el menor atisbo de remordimiento. «Haz lo que quieras, Javier», dijo, y su voz era tan afilada como el cristal roto. «Pero recuerda una cosa, yo soy tu esposa. Tu madre no va a estar aquí para siempre, pero yo sí». Esas palabras me atravesaron como dagas de hielo. No solo me había robado, no solo me había humillado. Ahora me estaba amenazando. Le estaba recordando a mi hijo que, al final del día, tendría que elegir entre las dos. Y en ese momento, mientras veía a mi hijo paralizado, atrapado entre su madre y su esposa, supe que lo peor no había hecho más que empezar. Los días que siguieron a esa tarde terrible en el despacho de Javier se sintieron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. El viaje de vuelta a mi casa fue un trayecto silencioso y helador. Javier no dijo una palabra. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me dejó en la puerta con un seco. Luego hablamos, y se fue sin siquiera mirarme a la cara. Una semana entera sin escuchar la voz de mi único hijo. 7 días y 7 noches en los que el teléfono permaneció mudo, y cada vez que sonaba por cualquier otro motivo, mi corazón daba un salto doloroso. Repasaba la escena en mi mente una y otra vez.
la cara de furia de Isabela, su amenaza velada y la parálisis de mi hijo, atrapado en una telaraña de mentiras. ¿Qué estaría pasando en esa casa? ¿Qué nuevas mentiras le estaría contando ella para justificar lo injustificable? La incertidumbre era un veneno que me consumía lentamente. Finalmente, el sábado siguiente, el teléfono sonó. Era él. Su voz sonaba cansada, distante, como si me hablara desde el otro lado de un abismo. «Mamá, necesito que hablemos. Voy para allá». Llegó solo, sin Isabela, lo cual me dio un resquicio de esperanza. Quizás había visto la verdad con claridad. Quizás venía a decirme que todo había terminado, a pedirme perdón. Pero cuando entró en mi casa, su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. No venía como mi hijo arrepentido, el niño al que había criado. Venía como un hombre que había tomado una decisión difícil y venía a comunicármela. «Mamá, siéntate por favor». Su tono era formal, como si yo fuera una empleada en su oficina y no la mujer que lo había llevado 9 meses en su vientre. Me senté en mi mecedora de siempre, esa en la que le había cantado nanas cuando era un bebé, en la que le había velado noches enteras cuando tenía fiebre. Ahora sentía que me estaba sentando en el banquillo de los acusados. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó», comenzó Javier, evitando mis ojos a toda costa. «Y he hablado largo y tendido con Isabela. Creo que hay cosas que necesitas entender. Dime, hijo». Mi voz salió más frágil de lo que esperaba. Isabela cometió un error. Sí, un error terrible. Hizo una pausa, como si escogiera las palabras con sumo cuidado, palabras que seguramente no eran suyas. Pero ha estado bajo mucha presión últimamente. Se sentía insegura en nuestro mundo, mamá. Ella no viene de una familia con dinero como la de papá, y sentía que tenía que aparentar, que encajar. Usó el dinero para construir un estilo de vida que pensó que me haría sentir orgulloso de ella. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Inseguridad? ¿Aparentar? Hijo, eso no es inseguridad, es engaño, le interrumpí. Se gastó el dinero en ropa de diseñador y en coches de lujo, mientras yo no tenía dinero para encender la calefacción en invierno. El dinero que falta, continuó, ignorando mi comentario, lo usó para pagar unas deudas antiguas de su familia. Le daba demasiada vergüenza contármelo. Quería empezar de cero conmigo, sin cargas. Pensó que estaba haciendo lo correcto. Cada palabra era una puñalada. Eran excusas tan bien construidas, tan llenas de una falsa vulnerabilidad, que vi la mano de Isabela detrás de cada una de ellas. Había logrado convertir su avaricia en una historia trágica de inseguridad y amor. «Mamá, entiendo que estés dolida, pero Isabela es mi esposa. Es la mujer con la que estoy construyendo mi futuro. No puedo simplemente abandonarla y destrozar nuestro matrimonio por lo que fue un malentendido. Un malentendido». Esa palabra me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi hijo estaba llamando malentendido al hecho de que su esposa me había robado sistemáticamente durante un año, me había mentido en la cara y me había dejado vivir en la miseria. «Javier, no es un malentendido», dije, mi voz temblando de rabia y dolor. «Es un robo, es una mentira, es una traición». «Mamá, ya basta». Su voz se endureció por primera vez. «Isabela me ha explicado todo. Estaba asustada de la situación, no supo cómo manejarla. Se arrepiente profundamente y va a devolver hasta el último céntimo, poco a poco. ¿Ya te ha pedido perdón?» «No, hijo, no me ha pedido perdón. Me ha amenazado, me ha culpado, y ahora te ha convencido a ti de que la víctima es ella». Le sostuve la mirada, esperando ver una reacción, un destello de la verdad en sus ojos. «¿De verdad te crees esa sarta de mentiras, Javier? ¿Crees sus palabras por encima de lo que has visto con tus propios ojos?» Por primera vez en toda la conversación, me miró directamente, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón en 1000 pedazos. Vi duda. Vi a mi propio hijo, preguntándose si su madre, a sus 65 años, no estaría exagerando. Si mi soledad y mi pobreza no me habrían vuelto una mujer amargada y celosa de la felicidad y la juventud de su nuera. Esa mirada fue la bofetada final. La traición definitiva. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de él, mi hijo, dudando de mi cordura, de mi honestidad. Isabela no solo le había robado su dinero,
Le había robado algo mucho más valioso, la confianza en su propia madre. La semilla de la duda que ella había plantado había crecido hasta convertirse en un árbol venenoso que ahora nos separaba. Está bien, Javier. Me levanté de la mecedora, sintiendo de repente el peso de todos mis años sobre los hombros. Me sentía agotada. Entiendo. Mamá, no te pongas así. Yo solo estoy tratando de ser justo con todos. ¿Justo? La risa que salió de mi garganta sonó amarga, hueca. ¿Justo es permitir que tu esposa me robe y luego defenderla? ¿Justo es dudar de la palabra de tu madre? No, hijo. Has hecho tu elección, y está muy clara. Se levantó también, pero no se acercó a mí. Se quedó al otro lado del salón, como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. Mamá, Isabela y yo vamos a ir a terapia. Vamos a solucionar nuestros problemas, y ella te devolverá el dinero. Todo va a estar bien. No, Javier. Caminé hacia la ventana, dándole la espalda para que no viera las lágrimas que empezaban a quemarme los ojos. Nada va a estar bien. Tu esposa me robó y me humilló, y tú has elegido protegerla a ella en lugar de defender a tu madre. No es así, mamá. Yo no estoy eligiendo a nadie. Me giré para mirarlo una última vez. Sí, hijo, sí que estás eligiendo. Siempre lo hacemos. Se quedó inmóvil un instante, esperando quizás que yo cediera, que dijera algo que aliviara su conciencia. Pero yo ya no tenía nada más que darle. Te quiero, mamá. Siempre te voy a querer. Pero Isabela es mi esposa, y tengo que proteger mi matrimonio. Y yo soy tu madre, Javier. Pero parece que eso ya no significa nada. Se fue. Sin un beso en la mejilla, sin un abrazo, sin mirar atrás. Le vi alejarse por la ventana, subirse a su coche caro y desaparecer por la esquina. Y en ese momento, con una certeza que me helaba el alma, supe que había perdido algo más que dinero. Había perdido a mi hijo. Los días siguientes a la partida de Javier se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes, y luego en 2. El silencio de mi hijo era una presencia constante en la casa, un fantasma que se sentaba a la mesa conmigo, que me acompañaba en las noches de insomnio. Era como si hubiera muerto para él, como si los 65 años de amor incondicional que le había dado se hubieran borrado de su memoria por el veneno de las mentiras de su esposa. Pero lo peor no era el silencio de Javier. Lo peor vino después, en forma de susurros y miradas de reojo. Empecé a notar un cambio en el barrio. Doña Carmen, la panadera, que siempre me recibía con una sonrisa, ahora me preguntaba con una extraña insistencia: ¿pero está segura de que se encuentra bien, Elena? ¿Duerme lo suficiente? Don Manuel, mi vecino, que tantas veces me había ayudado, ahora evitaba mi mirada, y si nos cruzábamos, me saludaba con una prisa incómoda. El veneno de Isabela se estaba esparciendo, lenta pero inexorablemente. La confirmación llegó a través de mi única amiga verdadera en el barrio, Luisa. Una tarde, mientras tomábamos un café en mi cocina, me lo contó con el rostro lleno de rabia y preocupación. La había escuchado. Había visto a Isabela en la cafetería del centro, hablando con otra mujer joven y elegante. No estaba gritando ni discutiendo, estaba actuando. Con lágrimas en los ojos, le contaba a su amiga lo terriblemente difícil que era la situación con su suegra. Es que está empezando a perder el contacto con la realidad, le decía Isabela, con la voz quebrada por una falsa pena. Imagina cosas, que le robamos, que no la visitamos. Inventa historias para llamar la atención. Javier está destrozado, no sabe qué hacer. Nos pasamos las noches en vela, preocupados por ella. Es tan duro ver a alguien que quieres deteriorarse así. Luisa me contó cómo la gente de las mesas cercanas escuchaba con compasión, asintiendo con la cabeza, mirando a Isabela como si fuera una santa, una mártir que cargaba con una cruz pesadísima. Y en ese momento lo entendí todo. No era una campaña de desprestigio, era una obra de teatro. Isabela no me estaba pintando como una mentirosa, sino como una pobre anciana senil, digna de lástima. Y ella era la abnegada y sufrida nuera que lo soportaba todo por amor a su marido. Era una estrategia brillante y cruel, porque contra la lástima es imposible defenderse. Justo cuando cumplían 3 meses de silencio absoluto, una tarde, mientras barría las hojas secas del patio,
Vi que se detenía un coche de lujo frente a mi casa. Por un instante, mi corazón saltó, pensando que era Javier. Pero quien bajó fue Isabela, sola, vestida con un abrigo de cachemir color camel que yo sabía que costaba una fortuna. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hola, Elena, ¿podemos hablar?» La dejé entrar más por una curiosidad morbosa que por cortesía. Quería escuchar qué nuevo acto de su obra venía a representar. «He venido a traerte esto», dijo, sacando un sobre de su bolso de marca. «Son 500 euros. Es el primer pago del dinero que te debo». Tomé el sobre. Sentí el grosor de los billetes dentro. Era dinero real, pero en mis manos se sentía sucio, manchado. «También quería pedirte perdón, a mi manera», continuó, sentándose en mi salón como si fuera la dueña del lugar. «Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que mi intención nunca fue hacerte daño. Quiero que tengamos paz, Elena. Por el bien de Javier, está sufriendo muchísimo, atrapado en medio de todo este conflicto, y yo solo quiero que mi marido sea feliz». Su discurso era una obra maestra de la manipulación. No se disculpaba por robar, sino por el conflicto, y la responsabilidad de la paz y de la felicidad de Javier, sutilmente, la ponía sobre mis hombros. Si yo seguía insistiendo en la verdad, era yo quien le hacía sufrir a él. «Tú no quieres paz, Isabela», le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. «Tú quieres mi silencio. Y esto», dije levantando el sobre, «es el precio que me ofreces por él». Su sonrisa se volvió gélida. El acto de la nuera sufrida se desvaneció, dejando al descubierto a la depredadora que había debajo. «Piénsalo como quieras, Elena, pero la situación es sencilla. Puedes aceptar este dinero cada mes y tener la oportunidad de reconstruir una relación con tu hijo, o puedes aferrarte a tu verdad y a tu orgullo y pasar los años que te queden en esta casa vacía y silenciosa. Javier es un buen hombre. Él protege a su familia, y ahora mismo». Se inclinó hacia adelante, y su voz fue un susurro venenoso. «Su familia soy yo». Se levantó, se alisó su abrigo perfecto y caminó hacia la puerta. Dejó el sobre la mesita. Me había dejado con una elección imposible: mi dignidad o mi hijo. Usé el dinero. Me odié por ello, pero lo hice. La caldera se había estropeado y el frío de noviembre empezaba a calar en los huesos. Pagué la reparación y compré comida para las siguientes semanas. Cada billete que gastaba me quemaba en las manos. Era el sabor de la derrota. Un mes después, una mañana, el timbre volvió a sonar. Era Isabela. Pero esta vez no venía sola. La acompañaba una mujer de mi edad, de pelo gris perfectamente peinado, gafas de diseño y un maletín de cuero. Su aire de autoridad profesional me puso inmediatamente en guardia. «Elena, buenos días», dijo Isabela con su tono más dulce y preocupado. «Te presento a la doctora Salas. Es psicóloga geriátrica. Javier y yo estamos tan preocupados por ti que le hemos pedido que venga a tener una charla amistosa contigo». Una charla amistosa. Era una emboscada. Me sentí como un animal atrapado en un cepo. Me hicieron sentar en mi propio sofá mientras ellas tomaban asiento frente a mí, como un tribunal. La doctora Salas tenía una voz suave y condescendiente que me crispaba los nervios. «Elena, su nuera me ha contado que ha pasado por algunos episodios preocupantes últimamente», comenzó, abriendo su maletín y sacando una libreta. «Sentimientos de confusión, algunos olvidos, la sensación de que hay gente que quiere hacerle daño». «Yo no he tenido ningún episodio de confusión», dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta. «Mi nuera me ha robado el dinero que mi hijo me mandaba. Eso no es un sentimiento, es un hecho». La doctora e Isabela intercambiaron una mirada de comprensión, de paciencia infinita ante una enferma difícil. Me hizo sentir como una niña teniendo una rabieta. «Elena», continuó la doctora con su falsa calma, «la negación es un síntoma muy común en estos casos. Los pacientes con un deterioro cognitivo temprano a menudo crean narrativas para justificar las lagunas en su memoria. Acusar a los familiares cercanos es un patrón clásico». «Yo no tengo ningún deterioro cognitivo», grité, perdiendo por completo el control. «Isabella es una ladrona y una mentirosa,
y ha convencido a mi hijo de que estoy loca. Elena, por favor, cálmate, dijo Isabela, actuando como si fuera la víctima de mi ataque de histeria. Mira cómo te pones. Por esto estamos preocupados por ti. La doctora tomaba notas rápidamente en su libreta. Agresividad, paranoia, acusaciones persistentes hacia la familia. Sí, definitivamente hay material para una evaluación en profundidad. Yo no necesito ninguna evaluación. Necesito que mi hijo deje de creer las mentiras de esta mujer. La doctora cerró su libreta y me miró con una expresión de falsa compasión que me revolvió el estómago. Comprendo que esto sea difícil de aceptar para usted, pero su familia solo quiere ayudarla. Existen medicamentos que pueden ayudar mucho con estos síntomas de agitación y confusión. Fuera de mi casa, grité, ya sin poder contener las lágrimas de frustración y rabia. Salgan las dos de mi casa ahora mismo. Se fueron. Mientras Isabela ayudaba a la doctora a ponerse el abrigo, la oí decir en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que yo la escuchara. ¿Lo ve, doctora? Es imposible razonar con ella. Me quedé junto a la puerta, temblando, mientras las veía caminar hacia el coche. Justo antes de que se subieran, escuché la voz profesional y fría de la doctora Salas. El deterioro cognitivo es evidente, y parece estar agravado por un cuadro paranoide. Voy a redactar la evaluación psiquiátrica. Con este informe, su marido podrá solicitar ante un juez la incapacitación judicial y ser nombrado su tutor legal. Es por su propio bien, para protegerla de sí misma. Incapacitación judicial. Tutor legal. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un tren. Ya no se trataba solo de robarme el dinero o mi reputación. Querían borrarme, declararme legalmente incompetente, quitarme el control sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis decisiones, convertirme en una niña a su cargo, una loca a la que se puede encerrar y medicar. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa a oscuras, tocando los muebles, mirando cada rincón que había sido testigo de mi vida. La casa donde había criado a Javier, donde había cuidado a mi marido hasta el día de su muerte. Y ahora querían arrebatármelo todo, basándose en las mentiras de una mujer cruel que había manipulado a mi hijo hasta convertirlo en su cómplice. Por primera vez, desde que había empezado esta pesadilla, sentí algo más fuerte que la tristeza y la desesperación. Sentí una rabia fría, calculadora, que crecía en mi pecho como un fuego que había estado latente demasiado tiempo. Miré la foto de mi marido en la repisa de la chimenea. Él nunca habría permitido esto. Él habría luchado. Y yo también lo haría. No iba a permitir que me declararan loca. No iba a permitir que Isabela ganara. Y definitivamente, no iba a permitir que me quitaran mi casa y mi dignidad sin pelear. Pero para pelear, necesitaba armas. Y por primera vez en meses, empecé a pensar no como una víctima indefensa, sino como la mujer que había sobrevivido 65 años en este mundo. La guerra de Isabela acababa de cometer un error fatal. Me había subestimado, y la mía apenas estaba comenzando. Esa noche, la rabia me dio una claridad que no había sentido en meses. Se acabaron las lágrimas, la desesperación y el miedo. Isabela y su doctora de bolsillo querían declararme loca, pues iban a encontrar a la mujer más cuerda y peligrosa que hubieran conocido en su vida. A la mañana siguiente, en lugar de esperar el siguiente ataque, tomé la iniciativa. Rebusqué en una vieja agenda de mi marido hasta que encontré el número que buscaba. Miguel Alcázar. Abogado. Miguel era el primo segundo de mi difunto esposo, un hombre unos 20 años más joven que yo, al que no veía desde el funeral. Sabía que tenía un pequeño despacho en el centro. Con manos firmes, marqué su número. Una hora después, estaba sentada en su oficina, un lugar modesto pero ordenado. Le conté toda la historia, desde la primera mención de los 500 euros hasta la amenaza final de la incapacitación judicial. No omití ningún detalle, ni siquiera mi propia vergüenza o el dolor por la traición de mi hijo. Hablé con una calma fría, exponiendo los hechos como si se tratara del caso de otra persona. Miguel me escuchó sin interrumpirme, sus ojos inteligentes evaluando cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento,
tamborileando con su pluma sobre el escritorio. Elena, esto es muy grave, dijo finalmente. La amenaza de la incapacitación es real, y es el arma más sucia que pueden usar. Necesitamos actuar rápido y con inteligencia. Lo primero es demostrar tu total competencia mental y, a la vez, reunir pruebas del engaño de tu nuera. Necesitan que pierdas el control, que parezcas inestable. A partir de ahora, no vas a darles ese gusto. ¿Qué hago?, le pregunté. Tenemos que encontrar una grieta en su armadura. Alguien dentro del círculo de Javier que sea leal a él, no a ella. ¿Hay alguien en su empresa, alguna persona de confianza? Mi mente trabajó a toda velocidad. Y entonces un nombre apareció. Sofía, dije, su asistente personal. Lleva con él desde que fundó la empresa. Javier siempre ha dicho que es la persona más leal y eficiente que conoce. Perfecto, dijo Miguel, anotando el nombre. Ahora escúchame con atención. Vas a llamar a Sofía, pero no vas a acusar a Isabela. Vas a mostrarte como una madre preocupada. Le dirás que tienes miedo por Javier, que crees que está en problemas y que no puedes contactar con él. Tienes que despertar su lealtad hacia tu hijo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Llamé a Sofía a su número directo en la oficina. Mi voz sonaba preocupada, la de una madre angustiada. Sofía, soy Elena, la madre de Javier. Perdona que te moleste, pero estoy muy preocupada por mi hijo. Siento que algo malo está pasando, que Isabela lo tiene aislado, y no sé a quién más recurrir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí haber cometido un error. Pero entonces, la voz de Sofía respondió, baja y seria. No se preocupe, Elena. Yo también he notado cosas. Javier no es el mismo desde hace meses. Dígame dónde y cuándo. Nos veremos fuera de la oficina. Nos reunimos al día siguiente en una pequeña cafetería lejos de las zonas que frecuentaban Javier e Isabela. Sofía era una mujer de unos 40 años, de aspecto profesional y mirada astuta. Resultó ser una aliada inesperada pero formidable. Ella también había visto cómo Isabela controlaba a Javier, cómo sus gastos se habían disparado y cómo el humor de su jefe se había vuelto sombrío y errático. Su esposa tiene una tarjeta de crédito corporativa suplementaria, me explicó Sofía. He revisado los extractos. Hay miles de euros cada mes en gastos que no tienen nada que ver con la empresa. Boutiques de lujo, spas, restaurantes caros, todo codificado como gastos de representación. Pero había más. Y lo más grave, Elena, he encontrado el contrato de arrendamiento de un apartamento en el barrio de Salamanca. Está a nombre de Isabela, pero se paga mensualmente desde la cuenta de la empresa. Javier nunca va a ese apartamento. Yo gestiono su agenda. Él no sabe que existe. El alcance de la traición era mucho mayor de lo que había imaginado. No solo me robaba a mí, estaba desangrando a mi hijo, planeando una vida a sus espaldas. Sofía, indignada por la lealtad que le profesaba a su jefe, se comprometió a recopilar todas las pruebas. 2 días después, la tormenta perfecta se desató. Sofía me llamó. Ya está todo. Voy a hablar con él ahora. Prepárese, Elena. Por lo que Sofía me contó más tarde, entró en el despacho de Javier, cerró la puerta y le dijo, Javier, te considero más que un jefe, te considero un amigo, y como amiga, tengo que enseñarte esto. Le puso sobre la mesa una carpeta. Dentro estaba todo. Los extractos de la tarjeta de crédito, con los gastos de lujo resaltados, el contrato de arrendamiento del apartamento secreto, incluso los registros de acceso al garaje del edificio de oficinas que demostraban que Isabela usaba el coche de empresa para sus recados personales. La prueba era irrefutable, una traición metódica y calculada. Mientras Javier miraba esos papeles, con el rostro descomponiéndose por momentos, su teléfono móvil sonó. Era yo. Hijo, le dije con la voz más serena que pude encontrar. Estoy en el despacho de tu primo Miguel, el abogado. Creo que es importante que vengas. Media hora más tarde, la puerta del despacho de Miguel se abrió. Javier entró. Parecía un fantasma. Había envejecido 10 años en una mañana. Sus ojos estaban enrojecidos. Su traje impecable parecía arrugado sobre su cuerpo encorvado. En sus manos
Llevaba la carpeta que Sofía le había preparado. Entró y me vio sentada junto a Miguel, no como una anciana desvalida, sino como una mujer serena y dueña de la situación. No corrió a abrazarme. Se quedó parado en medio de la habitación, mirándome como si me viera por primera vez en años. Luego, se derrumbó en la silla vacía que había frente a nosotros. No lloró, no gritó, simplemente dejó caer la carpeta sobre la mesa, se cubrió el rostro con las manos y las palabras salieron ahogadas, rotas. Tenías razón, mamá. Tenías razón en todo. Y yo no te creí. No corrí a consolarlo. Sabía que necesitaba asumir el golpe él solo. Dejé que el peso de su error y de la verdad lo aplastara por un momento. Mi abogado y yo permanecimos en silencio. Finalmente, levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor y un arrepentimiento tan profundos que casi me hicieron flaquear. ¿Qué hago ahora, mamá?, preguntó. Su voz era la de un niño perdido. Me incliné hacia adelante y, por primera vez, no le hablé como su madre dolida, sino como su aliada. Ahora, hijo, dije con una calma inquebrantable. Ahora luchamos juntos. En el despacho de Miguel, el aire ya no estaba cargado de dolor, sino de una energía fría y estratégica. Por primera vez en casi un año, yo no era una víctima a la defensiva. Éramos un equipo. Miguel, con su pericia legal, Javier, con su conocimiento interno y sus recursos, y yo, con la inquebrantable determinación de quien ya no tiene nada que perder. Miguel trazó el plan de batalla sobre su escritorio. Primero, Javier, esta misma tarde presentarás la demanda de divorcio por adulterio y fraude financiero. Tenemos pruebas de sobra. Segundo, mañana, a primera hora, interpondremos una querella criminal contra Isabela por apropiación indebida y estafa continuada. La carpeta de Sofía es demoledora. Y tercero, dijo, mirándome a mí, enviaremos un burofax a la doctora Salas, informándole de que si su fraudulenta evaluación psiquiátrica llega a ver la luz, se enfrentará a una demanda por negligencia profesional y falso testimonio que acabará con su carrera. Javier, que había estado escuchando con el rostro pálido pero atento, asintió. El hombre roto que había entrado en el despacho estaba siendo reemplazado por el empresario decidido que siempre había sido. Pero esta vez, su determinación estaba anclada en la verdad. Esa noche, Javier volvió a la casa que había compartido con Isabela. Yo no fui con él. Miguel y yo estuvimos de acuerdo. Esta era una batalla que él debía librar solo. Me contó después lo que pasó. La encontró haciendo maletas. El apartamento secreto de Salamanca no era solo para sus caprichos. Era su nido de escape. No se sorprendió al ver a Javier. No hubo lágrimas ni arrepentimiento. Cuando él le puso delante la carpeta con las pruebas, ella ni se inmutó. Se echó a reír, una risa fría y despectiva. ¿De verdad pensabas que esto iba a durar para siempre, Javier?, le dijo, mientras doblaba un vestido de seda. Fuiste un trampolín, querido, un medio para conseguir un fin, y muy cómodo, por cierto. Le confesó que tenía a otro hombre, alguien que, según ella, sí estaba a su altura. Le amenazó con que pelearía en el divorcio y se quedaría con la mitad de todo. Fue entonces cuando mi hijo, con una calma que ni él mismo sabía que poseía, le asestó el golpe final. Puedes pelear todo lo que quieras, Isabela, le dijo, pero no lo harás en un juzgado de familia, sino en uno de lo penal. Mañana se presenta una querella criminal contra ti por estafa. Tenemos todos los extractos, todos los recibos, el contrato de tu apartamento, todo. Así que coge lo que lleves en esas maletas y lárgate. Si intentas reclamar un solo céntimo más, tu próximo bolso de diseño te lo comprarás en la tienda de la prisión. La cara de Isabela se descompuso. Su arrogancia se desvaneció al enfrentarse no a las emociones de un marido herido, sino a las frías y duras consecuencias legales de sus actos. Se dio cuenta de que estaba acorralada. Sin decir una palabra más, cerró sus maletas y se fue, derrotada no por el amor o el desamor, sino por los hechos. Los meses siguientes fueron un proceso de demolición y reconstrucción. El divorcio se resolvió rápidamente y en silencio. Isabela, ante la amenaza de la cárcel, renunció a todo y desapareció de nuestras vidas para siempre.
El burofax a la doctora Salas tuvo el efecto deseado. Recibimos una carta de su abogado negando cualquier diagnóstico formal y atribuyendo su visita a una consulta preliminar mal interpretada. La guerra había terminado, pero ahora quedaba lo más difícil: sanar las heridas. Javier cumplió su palabra. Con la ayuda de Sofía, calculó hasta el último céntimo que Isabella me había robado y me lo transfirió a mi cuenta, con intereses. Pero ambos sabíamos que el dinero era lo de menos. Empezó a visitarme cada fin de semana, como antes. Pero nuestras visitas eran diferentes. Ya no había condescendencia ni prisa. Había conversaciones largas, a veces dolorosas, sobre cómo habíamos permitido que las cosas llegaran tan lejos. Había un respeto nuevo en su mirada. Ya no me veía como su frágil y anciana madre, sino como la mujer que le había abierto los ojos. Una tarde, mientras me ayudaba a podar las rosas del jardín, me hizo la pregunta que yo esperaba. «Mamá, la casa es demasiado grande y vacía para mí solo. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Podrás tener tu espacio, estarás más cómoda». Le sonreí y le toqué la mano. «Te lo agradezco con toda el alma, hijo, pero en estos meses he aprendido algo muy importante». Hice una pausa, mirándole a los ojos. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada y ser controlada. Esta casa, tus visitas, mi independencia, ahora mismo, esta es mi felicidad, comprendió. Y por primera vez no intentó rebatirme, sino que respetó mi decisión. Nuestra relación se reconstruyó sobre cimientos nuevos y sólidos. Respeto mutuo, honestidad total y una promesa silenciosa de no volver a permitir que las mentiras de un tercero se interpusieran entre nosotros. Pasó un año. El tiempo, con su paso lento, fue cerrando las cicatrices. Javier, con ayuda de terapia, empezó a sanar y a entender sus propias debilidades. Yo recuperé la paz en mi barrio, y mis vecinos, al conocer la verdad, me mostraron un cariño y un respeto renovados. El día de mi 66 cumpleaños, Javier me organizó una pequeña fiesta. No fue en su mansión lujosa, sino en el patio de mi casa. Invitó a mis amigas, a Luisa, a don Manuel, y a sus pocas pero verdaderas amistades, incluida Sofía. Fue una tarde llena de risas sinceras y de calor familiar, algo que el dinero no podía comprar. Al final de la tarde, Javier me entregó su regalo. Era un sobre grande. Dentro no había un cheque ni un billete de avión. Había un marco de plata. En un lado, una foto que nos habíamos hecho ese mismo día, los dos sonriendo, con el sol iluminándonos la cara. En el otro lado, había un documento oficial. Eran las escrituras de mi casa. El piso, que tras la muerte de mi marido había quedado a nombre de los dos, ahora estaba única y exclusivamente a mi nombre. «La casa es tuya, mamá, completamente tuya», me dijo, su voz cargada de emoción, «para que nunca más, nadie, ni en sus peores pesadillas, pueda volver a amenazar con quitártela». Las lágrimas que me llenaron los ojos en ese momento no eran de tristeza ni de rabia, sino de una gratitud inmensa. Lo abracé con todas mis fuerzas. No era un abrazo de madre a hijo, sino de dos supervivientes que habían encontrado el camino de vuelta a casa. Mientras mis amigos aplaudían, miré a mi hijo. Ya no veía al joven ingenuo que había sido engañado, ni al hombre roto que se había derrumbado en el despacho de un abogado. Veía a un hombre bueno y maduro que por fin había entendido que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en la lealtad, la integridad y el respeto a quienes nos dieron la vida. Isabella había querido destruirme, pero sin saberlo me había hecho más fuerte. Había querido robarme a mi hijo, pero al final me lo había devuelto, más unido a mí que nunca. Mi victoria no fue la venganza, fue la restauración. La paz de estar en mi mecedora, en mi casa, dueña de mi vida, con el amor auténtico y renovado de un hijo que por fin había aprendido a ver con el corazón. Y esa, sin duda, era la mayor riqueza de todas.